Bueno, ahí está cargando. Dios le bendiga. Estamos hoy nuevamente en la ciudad de Mercedes, Corrientes, cerca del estero de Liberá, para que tuvimos una visita hace poco. El que quiere venir a visitar, bueno, saben que estamos acá cerquita de Liberá. ¿Qué le estaba por decir? De paso visita nuestra iglesia, ¿no? Y si es un predicador, le invitamos a predicar también, ¿no? Si es que los hermanos están totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar sobre de la parábola de las 10 minas que está en Lucas 19, empieza en el versículo 11. En la Reina Valera, a mí me aparece como título, parábola de las 10 minas. Está hablando acá minas como oro o está hablando como, ustedes saben lo que es una mina. Bueno, yo con María pudimos visitar allá en Uruguay Minas de Corrales, está cerca de Rivera, es un lugar donde se extrae oro, ¿no es cierto? Y hay, pero cantidad de túneles por debajo de la ciudad, por todos lados, porque hay mucho oro, ¿no es cierto? Y han llevado oro, no sé, cantidad de oro. La famosa, se creó un pueblo, una ciudadcita se creó ahí, pero fuimos a ver, hasta vimos piedritas que tenían vetitas de oro, así que se veía por ahí. María y yo le estamos agarrando todas esas cosas nosotros ahí. Después regalamos algunos, hay lugares que son ricos, ¿no? Y después Artigas, acá está la capital de qué, de la piedra es semipreciosa llamada amatista. Re famoso, hacen de todo con la amatista también, vienen de China, de todo lugar, vienen a buscar porque hay una abundancia. Son piedras enormes así que le parten por la mitad y ponen un vidrio así y ahí está toda la amatista, brillante, un brillo que tiene y eso sale carísimo, carísimo. Venden todas esas cosas, hay mucho producto de piedras semipreciosas. Vamos a... eso encontramos nosotros tirado en la calle, ¿no? Porque todas las fábricas, todas las amatistas desechadas son piedritas de amatista, así, tiraban allá. Y cuando vino una vez una misionera, pero juntaban bolsas y saben cómo empezaba la valija, bueno, y llevaba una cantidad de amatista, ¿no? Pero esa bien brillante, después le podemos mostrar a nosotros, ¿no? Acá Joan tenía una cantidad, una colección. Bueno, Minas está hablando de una cantidad enorme de un capital, pero en este caso está hablando del capital que es Cristo, que yo ya le hablé muchas veces a ustedes. Entonces en el versículo 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Voy a mirar la hora. Está bien, 8:15. Muy bien. Para tener en cuenta porque yo pongo a charlar y se me va la hora. A veces pierdo la noción. Cuando me pongo a predicar, no es que me alabo, sino me pasa eso, ¿no? Pierdo la noción del tiempo. Entonces, ¿saben qué? Acá te dice la ocasión, por qué razón el Señor dio la parábola de las 10 minas. Porque los judíos los discípulos y los judíos ahí, los que conocían íntimamente al Señor Jesucristo y ya lo estaban confesando como el Mesías, como Pedro ya le había confesado, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ya le había confesado. María y Marta también entendían bien que Cristo era el Mesías, seguramente hay otros cuantos, y el Señor Jesucristo decía también, hablaba así yo no soy solo, decía, yo y mi Padre una sola cosa somos. Yo, dice, si doy testimonio de mí, mi testimonio es verdadero, porque yo estoy dando el testimonio del Padre, porque el Padre y yo una sola cosa somos. Allá en el capítulo, creo que en el 17, o si no estoy equivocado, ¿no? O en el 19, ahora me vino la duda, después buscamos. Padre, no el 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve yo contigo
antes que el mundo fuese hecho. Búscame capaz en Juan 17 ese versículo. Después le confirmamos. Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese hecho, antes que el mundo se hiciera. Bueno, que en Juan 17, fíjate ahí, o si no el 19, fíjate. Yo estoy ahora en este momento mi mente está un poquito. Bueno, en el 19:12. Juan 17, 5, 6. ¿Podés leer si querés? Medio fuerte, si te da la garganta, ¿no? Si no, no te hago. Si no, lee otro. 5 y 6. Sí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Fíjense a los judíos escuchando esta palabra. Imagínense a los judíos escuchando esta palabra. Con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Se está dando un lugar de Dios ahí, ¿no? Que el mundo no se creó y él ya estaba con el Padre. Bueno, eso dice Juan al comienzo, todas las cosas por él fueron hechas. Juan 1:3, si no estoy equivocado. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, y ahí empieza. Entonces el Señor Jesús captó que ya ellos estaban esperando que el Señor Jesús se haga el rey ahí ya. Y que domine todo el imperio romano. Y que agarre el reino de todo. Pero el Señor Jesús quiso enseñar que va a haber un tiempo todavía, un lapso de tiempo todavía hasta que Él tome el mando. Que va en el libro Apocalipsis dice que Él va a venir un día y va a ser el rey del mundo. Va a reinar en el mundo, como dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad y venga tu reino, creo que dice, sobre la tierra. Algo así, yo ahora no me estoy acordando mucho. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Bueno, ahí está. Y hace un buen tiempo no rezo el rosario, entonces me estoy olvidando, ¿no? Tenemos que rezar un poco el rosario. No, ese es el chiste, ¿no? El rosario es un invento nomás que no. Bueno, vamos a decir. Lucas 19:12. Esta parábola dijo el Señor por el hecho de mostrarle que hay un lapso de tiempo. Hay un lapso de tiempo. No era que todavía en ese momento iba el Señor a tomar el mundo. No todavía. Ya va. Y eso nos pasa a nosotros. A veces queremos que ya tome el mundo. A veces el Señor dice, espera un tiempo. Y eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Y eso es lo difícil. Y entonces de eso hoy quería tratarle a ustedes. Que el Señor sabe que esperar es una de las cosas más difíciles. Si no la más difícil, es una de las cosas muy difíciles. Esperar es muy difícil. Cuando vos te vas al médico, al hospital, ¿no es cierto, María? Cuando te vas al hospital o a ir en San Antonio, y hay mucho antes tuyo para que te atienda el doctor, ay, cuesta, ¿no? Y más cuando estás sufriendo, te estás descompuesto y hay una cantidad de tuyo todavía que lo atiende el doctor. Ay, ¿cómo puede ser peor todavía? A veces eso pasa, ¿no? O cuando te vas a pagar una deuda, a veces vamos a pagar las deudas acá en el pago fácil, ¿no? Pero una tremenda fila allá en el pago fácil, no sé si le pasó a ustedes a veces, ¿no? Y hay un lugar ahí que no te deja entrar, solo entran un poquito, no hay todo lo demás afuera. Y tenés que estar y ve que el otro está con una boleta, con otra boleta y que no termina nunca atender a uno y hay uno solo atendiendo, a veces hay dos. Y eso te desespera. Te desespera. Siempre esperar. Esperar es difícil. Díganle a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes también les cuesta esperar, ¿no es cierto? Ya me quiero casar ya. ¿Qué voy a esperar?
y se mete nomás, se zambulle con cualquiera. No, cuidado. A los jóvenes se dice, hay que decirle, espera. Ahora sepan que esto es muy difícil. No es fácil. En todo sentido, esperar. Y muchas veces estamos pasando aflicciones, queremos que pase rápido y parece que es lento. Por eso es que la Biblia habla de paciencia, ¿no? A veces te metes en una carrera, ¿no? 7 años en la carrera. ¡Qué paciencia que hay que tener, ¿no? A veces uno es muy apurado, pero a veces hay que ir disfrutando parte por parte, disfrutando parte por parte. Y el Señor sabía, el Señor conocía que iba a ser difícil esperar la venida del Señor también. Que para nosotros vivir en este mundo esperando la venida de Cristo es difícil. Porque cuando venga Cristo la cosa va a ser otra cosa. No va a haber nada de lo que hay en este mundo. Y viendo el mundo a veces como está, a veces queremos que venga y establezca su reino ya. Señor, por favor, muchas veces me pasó eso a mí. No sé si a ustedes les pasó. Toma un poquito de agua, menos parece un poco ahí. No, acá tengo. Entonces yo decía, Señor, cuando estaba sufriendo a veces, ¿no? Señor, ¿por qué ya no venís ya? ¿Por qué ya no venís ya, Señor? Si venís, vos se me solucionan todos los problemas a mí. Todos los problemas. Pues ya le conocemos al Señor lo que es. Cuando estuvo acá en la tierra, ¿quién tenía problemas? ¿No? Porque estaba Jesús ahí. Moría uno, el Señor le tocaba y se levantaba. Estaba ciego uno, el Señor le tocaba, chao. Tenía la vista. Estaban sufriendo en el medio del mar, estaban sufriendo una tremenda tormenta que la barca se hundía. El Señor venía como volando arriba de la tormenta sobre el agua. Y cuando se asustaban los discípulos, no teman, yo soy. Y venía una velocidad, por lo que dice la Biblia, venía una velocidad como una lancha tremenda. Venía a toda velocidad, venía el Señor. El Señor cuando estaba acá, los discípulos tenían hambre, el Señor le daba pan, le daba peces, le daba todo lo que precisaban. ¿Qué precisaban? No tenían ni oro ni plata, como dijo Pedro, pero tenían al Señor, que valía todo. Entonces, muchas veces, para nosotros, es difícil esperar la venida del Señor. Pero el Señor hizo algo que en esta parábola nos enseña. Hizo algo para que no sea tan pesada la espera. Que no sea tan difícil la espera. Porque esperar al Señor es difícil. Entonces el Señor dio ministerios. Dio un gran trabajo, por así decirlo. Estableció una empresa en la tierra para que el Hijo de Dios se ocupe. Y cuando uno está ocupado, las cosas van más rápido, parece, ¿no? Van mejor, porque vos estás ocupado. ¿Y qué nos dejó el Señor? ¿Qué ocupación nos dejó el Señor? El ganar almas. Se ve bien en estas parábolas. El trabajar para que una almita de allá, una almita de Uruguay, una almita de Paraguay, una almita de Brasil, una almita de Europa, del África, una almita ya de Alemania, como vimos, le estábamos viendo hoy, un salvado de Alemania. En todos lugares se vayan salvando las almas. Y bueno, eso tiene que ser nuestros corazones. ¿No es cierto? Nuestros corazones, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos en su comunión, esa es la base de todo, como yo siempre le expliqué. Nuestra ocupación va a ser que el tiempo pase mejor el tiempo, ¿no? Tenemos una conferencia, tenemos una reunión el sábado, el domingo, tienen un campamento los jóvenes, tienen que ir a estudiar para dar testimonio también en el estudio. Siempre tenemos algo que hacer. Y ahí dice, en el 19:12 dice, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver.
Naturalmente acá está hablando de la ida y la vuelta de Jesucristo, ¿no? Que se iba a ir a un país lejano, pero ¿qué pasa? El Señor iba a volver. Eso es garantido, porque el Señor va a volver, y eso es hermoso, y esa es la esperanza del cristiano. El Señor va a volver a buscarnos. Se fue, dice, a un país lejano para recibir un reino y volver. Y en el 13 dice, llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Dice que ese valor es como 1000 días, un sueldo de 1000 días aproximadamente. Sería casi 2 años y medio, más o menos, o 2 años y pico. Es mucha plata, ¿no? Le dio un buen capital. Le estaban calculando y algunas versiones ya te ponen, muy populares, ya te ponen 1000 días de sueldo, te ponen 1000 días, o sea, 1000 días pagados. Como que vos trabajaste, van y te dicen el patrón, te voy a pagar en un mes, por día te pago tanto, ¿no? Pero te voy a pagar 1000 días. Una moneda valía 100 dracmas. Ahí está. Eso ha de ser que de ahí habrán calculado, ¿no? Ellos calculan por la palabra minas, ¿no? Calculan. Yo no calculé, pero es lo que yo leí, ¿no? Y le dijo, negociad entre tanto yo vengo. Ahí está el trabajo. Negociad entre tanto que yo vengo. Y si alguno me lee Efesios 3:10, le voy a agradecer sobre el capital, ¿no es cierto? Efesios 3:10. Y ya le vamos a ir viendo eso, ¿no? Sí, puede leer nomás. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. El 8, perdón, a ver si es el 8. 3:8. Perdón. A mí, Sí. menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Ahí nos orienta Pablo porque Pablo estaba trabajando en su ministerio con un capital muy grande. No era oro ni plata, pero era la inescrutable riqueza de Cristo. Y dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, de los apóstoles, ¿no? Él se tenía siempre, me fue dado ese privilegio, en otra palabra, de trabajar con este evangelio que es la inescrutable riqueza de Cristo. Una vez salió una noticia que hay turismo ahora, no sé si en este momento habrá, ¿no? Que te hacen dar una vuelta por todo el mundo, pero ya en la atmósfera, saliendo de la atmósfera en el espacio, ya como los satélites, ¿no? Te hacen dar una vuelta al mundo en el espacio. Y ahí flotás, y ahí viene, cuando no hay gravedad, ¿no? Andás increíble, ¿no? Las comidas flotan, las cosas, no sé si vieron alguna vez en la película, ¿no? En el espacio, cuando salís de la gravedad de la Tierra, vos andás como volando, donde está el piso ahí, vos andás volando. Y es peligroso porque cualquier monedita que anda por ahí, no, todo tiene que estar agarrado porque andan flotando, todas las cosas andan flotando en el espacio, ¿no? En el espacio es así, gravedad cero, ¿no? Hay una forma de hacer gravedad cero en la atmósfera también, pero algunos que tienen mucha plata lo hacen, lo largan en avión en picada para abajo, así, pues muy peligroso, y hacen gravedad cero y empiezan a flotar así adentro del avión, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, no sé a qué era que yo le estaba diciendo recién, ¿no es cierto? Que para hacer ese tour en el espacio alrededor de la Tierra, millonarios de pesos, eran solo los multimillonarios que podían hacer eso. No sé quién pudo hacer, pero tenía que ser multimillonario, porque para llegar a pasar la atmósfera, después entrar otra vez a la atmósfera, no es fácil.
¿Te imaginas irte al cielo, donde vive Dios, pasar toda la infinidad de galaxias y el llegar al tercer cielo? Es gratuito, ¿no? Entonces, es gratuito, pero se pagó un precio. Cristo pagó el precio. Y ahí estaba lo que estaban mirando, hablando ustedes el otro día, la palabra redención. La palabra redención, apolutrosis, significa pago de un rescate. O sea, que Cristo nos sacó del mercado de esclavo a nosotros, de la esclavitud del pecado. Juan 8 nos sacó por la paga de un precio. Porque antes se vendía esclavo, ¿no? ¿Y qué quería? Si quería que sea ese esclavo que está en el mercado de esclavos, quería que sea tuyo, ¿qué tenía que hacer vos? Tenía que pagar. Y Cristo vino acá a ver quién quiere ir conmigo al cielo. Yo soy el amo, yo voy a ser el amo. ¿Quién quiere ir conmigo al cielo? Allá en Mercedes levanta uno, yo Señor, pagá, yo pago por vos. En Paraguay otro está levantando la mano, no la mano, pero en el corazón. Yo Señor, por favor, quiero ir contigo al cielo. Pagado, te pago, te retira del mercado, te retira de la esclavitud del pecado, te retira porque Él paga. Allá en Francia hay uno. Señor, yo entendí que vos viniste a este mundo a rescatarme de la esclavitud del pecado. Yo entiendo que vos viniste a rescatarme de la esclavitud del pecado. Pagado, al cielo conmigo. El que quiere Cristo viene a ofrecer a todo el mundo. Vino a ofrecer el pago de todas las deudas. Bendito sea Dios por esto, ¿no? Y esto está por toda la Biblia, el rescate de Cristo. Ahí mismo la palabra rescate aparece en Juan 1, en 1 Pedro 1, 18 y 19, que siempre decimos nosotros acá. Pero aparece no como la palabra redención, tiene otra traducción, la polutrosis ahí, que es, dice, el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Igual que Efesios 1:7, que creo que leyeron ustedes, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre, ahí también aparece, redención, apulotrosis. Y que yo le dije en primera de Pedro 1, 18 y 19, el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. ¿Dónde está la palabra redención ahí? Nos rescató. Ahí está. Nos rescató ese apolutrosis. ¿Saben qué? Rescató significa un rescate. Para rescatar. Estoy dando manos para todos lados. Entonces, ¿saben qué? Nos rescató. Nos rescató, ahí está también, la bendita palabra esa. Pagó precio. Entonces el Señor está diciendo, ¿quién quiere venir? Es como que el Señor está diciendo a todo el mundo a través de sus predicadores, a través de ustedes. Le está diciendo, ¿quién quiere ir conmigo? Señor, pero ¿yo cómo voy a ir contigo y no tengo para que pagar mi deuda? Yo no tengo. Yo pago, te dice el Señor. Yo pago. Vení nomás, vengan. El Señor invita, ¿no? Todo aquel que tengas, que dice ahí, como leí yo, en el gran día de la fiesta, en Juan capítulo 7, creo que el versículo 39, se levantó el Señor en el gran día de la fiesta de los tabernáculos y dijo, si alguno tiene sed de la eternidad, ¿no? Venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! El Señor invita, pero ¿qué pasa? La gente tiene que decirle, Señor, yo quiero ir con vos al cielo. Yo acepto que vos pagues mi rescate. Yo acepto que tú pagues mi rescate. Yo te acepto. Pero la gente a veces ama más las tinieblas que al Señor Jesucristo. No, yo quiero estar allá en la cantina con ese litro de caña y de vino y de cerveza y de coñac y de no sé cuánta clase de vida. Yo quiero estar allá. Entonces te invitan al Señor y vos le decís, no, pero voy a tener que dejar la cantina. No, voy a tener que dejar la cantina.
Voy a tener que dejar boliche, voy a tener que dejar, bueno, muchas cosas. No. Por eso dice en Juan 3, amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no quieren venir a la luz. No quieren venir a la luz, ¿por qué? Porque aman las tinieblas. Pero está aquel que quiere estar con Cristo. ¿Y qué dice? Yo, Cristo, yo. Y el Señor te saca. ¿Dónde está eso? Yo te leer. Porque hay que buscar en la Biblia. Estoy predicando con la computadora. Acá está, María. Estoy predicando con la computadora. Esa es mala costumbre de ahora con computadora a predicar. A mí cuando yo vi uno en la conferencia predicando con la computadora, dije, ¿qué es ubicado? ¿Cómo va a estar predicando con la computadora este? Ahora yo por apuro que hoy tuve, hice todo el bosquejo acá nomás porque ahí tengo todo, entonces ahí ya tiene todo para hacer bosquejo y busco el versículo, le pongo. Después no sé si uso todo, pero... Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ella conoce ese versículo. Pero como dice el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetir una y otra vez las mismas cosas, porque tenemos que repasarlas. Son cosas de Dios, por medio de las cuales, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas, como el apolutrosis que yo le estaba diciendo, rescate, preciosas y grandísimas promesas. Dios no da chiquititas promesas, no. Dios te dice, te salvo en un toque, dice Dios. En un toque te salvo. Eso es Dios. Eso es Cristo. La religión dice, no, bueno, salvate y vaya en el juicio a ver si te salvas. No sabes, nunca vas a saber si te salvas o no. Esa es la religión. Pero lo que dice Cristo es grande, porque es precioso lo que dice Cristo. En un toque te salva. Cuando vos decís, sí Señor, yo te acepto, ya estás salvado. Ya te anota en el libro de la vida. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. Es lo que leímos el otro día, Efesios 1, 13 y 14. Habiendo oído la palabra de Dios, habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Ya estáis sellados hasta el día de que va a estar ocupando el cielo, dice. Hasta ese día está sellado ya. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. Y después, ¿qué dice? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso hace Dios. Eso hace Dios cuando te salva. Cuando te salva Dios, te saca del mundo. Te hace huir. Vos no es que te obliga, vos huís como un bicho asustado, como ese bicho que te ve hoy sale a correr, o vos salís a correr del bicho, no sé. Pero en un sentido, el asunto es porque a veces uno sale a correr del bicho. Me estaban diciendo que uno no quiere visitar a los hoteles liberales por los sapos que hay, dice así, ¿verdad? No, yo no visito ni que me paguen el hotel liberal. Pero también hay otros bichos que son malitos, los ratones así, ¿verdad? Pero no sé si a algunos no les gusta, parece eso, ¿no? Ese ya es medio carpincho, ya. No, los carpinchos, dice así, ¿verdad? Dice que eran los carpinchos, yo no sé si exageraba, pero vimos una foto. Tremendo carpincho. Y qué lindo, porque ahora ya está prohibido la casa. Antes dice que la descuerean, lo vendían todos pero lo mataban. Le están eliminando todo, y gracias a Dios que ahora yo, no sé, digo gracias a Dios, no sé si estoy diciendo bien, pero por lo menos le están dejando los bichitos vivos, porque no le van a desaparecer. El Yaguareté Gorá. Mi pueblo se llama Yaguareté Gorá, que es Concepción. El primero se llamaba Yaguareté Gorá porque era una zona de Yaguareté, que es tipo tigre, una cosa así. No existe más. Anda a buscar un Yaguareté ahí. No existe. Existe allá en la parte de Formosa, que alguno existe. Y en la parte de Misiones, alguno existe.
Pero dice que ahora están haciendo tremendo esfuerzo para que perseveren o volver a poblar en algún lugar otra vez. Bueno, aunque esos bichos te agarran, también te comen, ¿no? Tremendo. Entonces, esa es la riqueza de Cristo. La riqueza de Cristo es que te regenera, te salva y te quita del mundo. Y la vida es otra cosa con Cristo. Entonces, es negociar entre tanto que vengo. Hay un capital. Dio minas, dio capital. Y nosotros tenemos que hacer actuar ese capital que es Cristo crucificado. Y tenemos el capital ahí. Le tenemos que decir a la gente, mira, Cristo tiene un capital que es su vida, su sangre, que si vos confías, ese paga toda tu deuda. Paga todo, es el rescate que paga por vos. El rescate tiene Dios un capital. Confía en Cristo y Él paga tu rescate. Y ese es nuestra ocupación. Todos tenemos un trabajo. Gracias a Dios. Vos querés trabajar en la intendencia, a veces es difícil porque hay un cupo limitado, ¿no es cierto? Llega un momento que no entra nadie. Querés trabajar en el banco, ¿cómo se enloquece la gente para trabajar en el banco? Pero ya está lleno, ya no hay más lugar para trabajar en el banco. Pero si vos querés trabajar para Dios vivo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios eterno, siempre hay lugar. Siempre hay lugar. Y te va a recompensar más que un sueldo, ¿eh? Más que un sueldo. El apóstol Pablo, aunque él dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en la pobreza, sé vivir en todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allá en el libro de Filipenses. No importa ahora ya el dinero, sino vivir en Cristo, que esa es la riqueza. ¿Qué vale todo el oro del mundo? ¿Qué vale todo el oro del mundo si no le tenés a Cristo? Entonces ahora tenemos, hermano, un entretiempo tenemos de vivir con Cristo y de vivir trabajando para el reino de los cielos. Qué gozo me dio cuando María me dijo, vino fulana en la reunión. Y recién empezamos, y ya vinieron fulano. Y María estaba reventada, y yo también me reventaba. Y yo decía, contentísimos estamos nosotros, porque escuchen el Evangelio. Porque saben que me preguntó el alemán, y acá hay mucha iglesia evangélica, que yo sepa, está la nuestra, pero ¿saben lo que pasa? Que hay mucha iglesia, pero en la otra iglesia te hablan, mira, te defienden, así como defendemos nosotros la doctrina de la justificación de gracia, defendemos, pero a capa y espada, la justificación del regalo y de gracia. Ellos no te defienden eso, ellos te defienden el materialismo. Que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a enriquecer, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar lo otro, que Dios te va a sacar la enfermedad, que Dios te va a dar mucha plata, pero vos tenés que darle primero, y todas esas cosas materialismo. Pero nosotros, ¿qué es la diferencia? Nosotros defendemos la doctrina de la gracia de Dios, porque estudiar la historia de la doctrina, estudiar los evangelios, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Isaías 35. Isaías 35, ya hemos creo que leído algunas veces. Cristo hacía muchos milagros, pero el fin de Cristo era salvar. El fin de Cristo era salvar. Entonces le dije al alemán, le dije, hay muchas llamadas iglesias, pero la que está defendiendo a capa y espada la justificación que yo sepa, porque las misiones hacen un cuenteo, en la iglesia fundamental, llamada fundamental, la iglesia que formamos un grupo muy grande en todo el mundo, pero somos minoría en realidad porque predicamos la verdad. Ahora si predicamos una mentira, te digo, mira, se llena la iglesia. Si yo empiezo a decir, mira, vengan acá, que acá Dios te da oro, te da plata, que Dios acá te sana, que te da toda la salud, eso le encanta a la gente, pues, porque le gustan a la gente las cosas de esta vida. Pero ahora si vos le decías a la gente, vení que te va a dar la vida eterna, no, pues yo quiero algo acá ahora ya. Yo ya quiero algo acá, eso es lo que más me gusta.
Pero vamos a Isaías 35 y le voy a buscar el versículo ahí. Ya le busco ya. Vamos a ver bien clarito. Ya le llego. Lindo guiar la Biblia, ¿no? Decid en el 4. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Eso es redención, ¿no? Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Esa era la predicación de los profetas. Dios va a venir a salvar. ¿De qué te sirve tener? Cristo dijo. ¿De qué te dice llenar tu granero hasta arriba, hasta lo más alto? Y dice, oh, alma mía, tanto bien tienes, ya no vas a laburar nunca más porque ya eres rico, ya nunca más. ¿De qué te sirve toda esa riqueza si Dios viene a pedir tu alma hoy? ¿De qué te va a servir toda la riqueza que te dio Dios? El alma. Primero tu alma, tu salvación primero, después lo demás. Lo demás viene de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene de añadidura. Dios te va a dar pan de cada día. Mira el ave del cielo que no trabaja ni hila y vuestro Padre Celestial alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que aquellas aves? Mirad los lirios del campo. Dice, ni aún Salomón con toda la riqueza y con toda su gloria que tuvo se vistió como esas flores, los lirios del campo. De esa parte del Mediterráneo, capaz que estaba hablando del Señor Jesucristo, que florece, flores tan preciosas, tan hermosas, no sabemos qué no es, pero es una flores tan hermosa. Pero os digo, dice, ¿por qué os preocupáis qué vas a vestir, qué vais a comer? Mirad, esos son yuyos, y vuestro Padre Celestial la viste de hermosura. Pero esos yuyos que hoy son y mañana se secan y se queman y todas esas cosas, vosotros sois mucho más que eso. Entonces, Él mismo vendrá y os salvará, dice Isaías 35. Decide de los corazones apocados, dice. Eso que se tiran abajo por cualquier cosa. Eso que se echan por cualquier cosa. A veces yo soy también así. De los corazones esforzados, no temáis. No temáis. Y aquí que vuestro Dios viene, ese es Isaías 35:4, vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mire que dice acá que Dios le va a salvar a ustedes. No que nosotros nos vamos a salvar. Dios va a venir con pago y Él lo va a salvar. Él le va a salvar a ustedes. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? En el Señor. Él nos salva. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque agua será acabada en el desierto y torrente en la soledad. Esa era la credencial del Mesías. Cuando venga Dios a salvarle a ustedes y a pagar los pecados, cuando venga, el mudo va a hablar. El que no puede caminar va a saltar. Y ahí podría seguir la lista, el muerto va a tener vida. Como pasa. Y va a suceder todas esas cosas. Porque los milagros de Cristo eran las credenciales de la venida del Salvador. Ahora torcieron, la falsa doctrina torcieron. Dice que Cristo vino a hacer milagros nomás. Pero salvar, eso no sabemos si te salva o no te salva. Eso no sé. No, es al revés, hermano. No hay que dar vuelta en la tortilla. Los milagros de Cristo era una señal de que Él vino a salvar. ¿Se acuerdan cuando en Marcos capítulo 2? ¿Se acuerdan cuando está llenísimo de gente ahí? Y le traían entre 4 a un paralítico, ¿se acuerdan? Podía caminar en una cama. No podían entrar. ¿Qué hicieron cuando estaba Cristo dentro de la casa? No podían entrar. ¿Qué hicieron? Subieron al techo, rompieron el techo, ¿ya? Lo bajaron con una soga. Y cuando vio, dice que el Señor Jesucristo, hijo, tu fe te ha salvado. Lo primero que dijo.
tus pecados han sido perdonados. En Marcos 2 pueden leer. Y el otro dijo, pero ¿quién es este para perdonar pecado? ¿Quién es este? Y el Señor después le dijo, el Señor Jesucristo, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Porque realmente Él le levantó el paralítico, pero lo más importante, ¿cuál era? Cristo decía, tus pecados son perdonados, decía Cristo. Eso decía Cristo. Pero hoy nos dicen, eso de los pecados que te son perdonados, nos dicen mucho, ¿eh? Lo que dicen mucho más es las cosas lindas que nos hace Dios, como sanarnos y todas esas cosas. Pero eso también hace, pero eso viene de añadidura. Nosotros también creemos que Dios sana. Yo creo que Dios me sana a mí. Y la vez pasada, cuando tiritaba de fiebre mi esposa, yo entré ante el trono de Dios y como que por fe le estaba mirando la cara de Jesucristo, porque en Hebreo 10, 19 dice, porque por su sangre tenemos entrada al trono de la gracia. Y en Hebreo capítulo 4 dice, acercaos libremente al trono para recibir socorro, gracia para el oportuno socorro, dice. Y yo estaba que mi esposa temblaba de fiebre y dice, Señor, cerré mi ojo y estoy delante de tu trono. Estoy delante de ti, Jesucristo. Te pido por mi esposa. Está mal. Y después empezó a mejorar. Empezó a mejorar, aunque tomaba antibióticos, tomaba. Y si seguía así, que tenía que llevarla al doctor, pero rápido fue para adelante, ¿no? Aunque ella medio lo quiere igual que yo, también medio reacio a seguir los doctores, ¿no? No sé si ustedes son así también. A veces para allá los doctores son medio, pero le vamos a ir, ya lo arreglamos. ¿Qué? ¿Qué gracioso? ¿Saben qué? Ahora yo ya fui a la salida a averiguar y a sacar turnos, que ahora están de vacaciones. Porque vamos a hacerlo, yo le dije a María, ya tenemos que hacer un chequeo general, vamos a hacerlo. Eso es bueno, hermano, hacerle en Uruguay es tipo obligatorio, ¿eh? Una vez al año hacerte un chequeo general. ¿Sabe qué? No es que te obligan y te mandan preso si no te vas, pero los doctores te pegan cada tirón de oreja. ¿Cuándo fue lo último? Lo primero te preguntan, entra el doctor, agarra tu planilla, el doctor, ¿cuándo fue el último chequeo general de sangre, de orina y de todas esas cosas? ¿Cuándo fue el último chequeo? ¿Ya pasó 2 años? No, está mal, no bajo ningún punto de vista. Está muy mal. Mínimo, dice mínimo, una persona sana, mínimo, entre comillas, porque tenemos alguna choquedad, tenemos, pero, viste, siempre tenemos algo que nos chequeamos, tenemos. Pero, ¿saben qué? Pero allá te dice, un chequeo general una vez al año, te dice. Y ahora nosotros ya cuando hace 2 años que nos vamos a un chequeo, está mal eso, tenemos que ir. No tenemos que abusar la benignidad del Señor, ¿no es cierto? Porque el Señor un día también decía, yo te mandé ahí todos los doctores, el análisis de sangre, y vos nunca, hace 5 años no te haces ningún análisis. No, está mal eso. Dios nos dio cerebro, ¿no? La ciencia es la creación de Dios, acuérdense, la ciencia es la creación de Dios. Entonces, yo apoyo a los uruguayos le apoyo en ese sentido, que te tiren la oreja. Yo cada vez que me voy, a ver cuándo fue el último chequeo, cuándo fue, a ver qué dicen los papeles, pues ya tienen todo tu historia, tienen ahí. Hace 2 años, no, está re mal, está fuera de lugar. ¿Qué sabés vos cómo está tu colesterol? ¿Y qué sabemos cómo está tu? Bueno, no le voy a hablar de eso ahora, ¿no? Pero es lindo eso, vamos a hacer un chequeo. Dice ahí, aconteció que vuelto a él del versículo 15, antes yo le estoy salteando acá un poquito. Bueno, vimos que el Señor nos dio un gran capital. ¿Ya le voy mirando ahora? Sí, ya voy terminando. Él le dio minas, a uno le dio tanto, a otro le dio tanto, ¿viste? Eso es lindo. Esos son ministerios que el Señor le da. A uno le da un ministerio
a veces más grande, a veces el otro un poquito menos, al otro, a todos le dan algún ministerio. Pero, y el Señor después, un día, dice, va a ajustar esto. En el versículo 15 dice, aconteció que vuelto él, cuando vuelva él, ahí ya estamos hablando del futuro, ya, versículo 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Vio que el dinero, para saber lo que había negociado cada uno, lo que habían trabajado, porque el Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 2 también dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, que el ministerio, la gran empresa evangelística que hay en el mundo, la iglesia, está trabajando la iglesia de Cristo en el mundo, ¿no? Y está evangelizando, la iglesia de Dios está evangelizando en el mundo. El evangelio es de la gracia. La definición del evangelio está en 1 Corintios 15. ¿Le leíste ese, María, o no? En 1 Corintios 15. No, digo el otro día, capaz que vos le leíste. Sí. Le echó que bien. 1 Corintios 15, ahí está, ¿no? En la definición del evangelio. Y Pablo dice ahí, ¿no? Que yo, cuando fui a vosotros, les prediqué el evangelio. Si creíste, sois salvos. Si creíste el evangelio, sois salvos. Si no creíste, en vano no sirve para nada. Te van al infierno. Si no creíste el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Después dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Esa es la salvación. Ahí dice. Los primeros versículos, 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, es que va... sí, puede leerlo, María Luisa. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio completo, porque el evangelio en realidad es que Cristo murió y pagó nuestros pecados, ¿no? Pero después está la resurrección de Cristo también. La resurrección de Cristo es como el sello de Dios de que realmente Él acepta esa cruz. Él lo levantó de la muerte. Significa que aceptó el plan de redención. Dios aceptó. La resurrección es la señal de que Dios dijo sí al sacrificio de Cristo. Dijo sí, sí, sí. Ahí, si no lo dejaba allá, lo levantó y lo sentó a la derecha. Señal de que eso funcionó, hermano. Funciona. Si creíste, soy salvo, dice ahí. Y si no creíste, en vano. 1 Corintios 15. Y ahí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Esto es bíblico, hermano. Es la palabra del Señor. Decía Pablo, ¿no? Entonces, aconteció que vuelto él, ¿se acuerdan que yo le dije a ustedes que el Señor nos dio algo en que ocuparnos, hermano? Algo en que laburar. Por más que vos sea doctor, sea carpintero, sea herrero, sea mecánico, lo mismo, tenés un trabajo espiritual. Cuando soy hijo de Dios, tenés un trabajo espiritual, que a tu compañerito que está al lado de ahí, dale buen testimonio. Dale buen testimonio. Yo, mi vecino, gracias a Dios, mi vecino se pelea como cuando, pero conmigo anda bien el vecino, pues yo lo trato bien. Hay algunos vecinos que medio no me saludan mucho, pero le trato bien. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo anda, vecino? Me presta la escalera, vecino, cuando usted quiera, está ahí la escalera. Porque alguna vez conversé también con él, yo soy creyente, soy pastor, le predico el evangelio, le dije algunas palabras ya, para que algún día, si Dios le toca y dice, bueno, sé dónde voy a ir a que me explique lo que es el evangelio, algún día Dios le puede tocar el corazón. A todos tratamos de dar buen testimonio, ¿no es cierto? Dar buen testimonio. Y ese es nuestro ministerio, el ministerio de todo cristiano. Pero ¿qué va a pasar? Como dice
allá en Mateo 24, no le voy a leer ahora porque si alguno dice el Señor tarda, dice, y empieza a golpear a sus hermanos, le empieza a dar revenga a sus hermanos, y no sirve más Señor, sino empieza a pelear con todos los hermanos. Vendrá el Señor, dice, el día que menos espera, eso lo puede leer en Mateo 24, y le va a pagar, le va a pagar también el chachá que le va a dar, ¿no? Porque eso dice acá en el versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber qué había negociado cada uno. ¿Qué hiciste vos con el Cristo Jesús que conociste? ¿Qué hiciste con el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue tu actitud que tuviste al Salvador que te salvó y te dio la vida eterna? ¿Qué reacción tuviste contra ese Señor que pagó todas tus deudas? ¿Vos le fuiste de buen testimonio? ¿O vos no le fuiste de buen testimonio? Bueno, un día el Señor va a llamar a cada uno. Aníbal, vení acá, vení, sentate acá. ¿Qué? ¿Hiciste algo? Sí, Señor. Algo hice, nada casi, pero algo hice. María, vení para acá. Mica, Señor, pero dice allá en 2 Corintios capítulo 5. Entonces, ¿qué, hermanos? Sabiendo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a orar por nuestros parientes, por nuestros hijos, por nuestros yernos, por nuestras nueras. Que me encantó el otro día que estaba la hija de Gadi, la nuera. Orar por ellos, que estamos trabajando para el Señor. Y sabe que, hermano, no hay competencia. Es decir, que en la empresa del Señor no hay competencia. No hay competencia. Nosotros somos un solo cuerpo, como dice la Biblia. Y cuando Él está ya dando testimonio, yo estoy más que feliz. No como en esa iglesia carnal por allá que hay, que cuando un hermano le invitó a otro y viene a la iglesia, ya queda con rabia el otro. O sea, a este le trajo y yo no le traigo a nadie, queda con rabia. No, hermano. Porque como iglesia estamos orando todos para que el Señor le dé el contacto a cada uno. Si a mí no me da, pero le dio al hermanito. Porque somos un solo cuerpo, dice la Biblia. Y entonces, a veces mi trabajo tal vez es a veces estudiar, porque la Biblia es infinita y yo tengo que tratar de dominar lo más que puedo para traerle a usted una inyección de lo más que pueda. Mi trabajo, eso no significa que yo también no voy a dar testimonio y voy a traer al que puedo. Voy a traer para que conozca a Cristo. Pero un día dice el Señor va a llamar a cada uno. En el 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Eso yo le digo a mi hijo. Le digo a mi hijo, hijos, dediquen su vida a hablar de Cristo a la gente. Hablar, mira, servir al Señor. Papá, me voy a ir a una conferencia, me ayudás por ahí a la conferencia de Mendoza, hijo, mira, si yo tengo, te voy a dar, no te voy a negar, porque vos no me estás pidiendo para ir al boliche, me estás pidiendo para ir a una conferencia, te voy a ayudar, hijo, andá con toda confianza, porque allá los pastores te van a enseñar a servir al Señor. Hermano, eso es que debemos enseñar a nuestros hijos. Mira, todo lo que es del Señor Jesús está abierto con nosotros. Ahora el día que vos me decís, mirá, yo me voy a ir allá de parranda y de esto y lo otro, a embromar y a estar con los amigotes esos que están con los puchos, los cigarros, no, eso ya no cuente conmigo, ¿no? Por eso el Señor Jesús nos sacó de ese mundo. Nos sacó cuando nos salvó, nos sacó de ese mundo. No es que lo digamos a eso le vamos a testificar, le vamos a predicar el Evangelio a eso. ¿Vio? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 5, en Marcos capítulo 5? Si no estoy equivocado, no, si quieren verificar, porque a veces mi memoria falla, creo que era el endemoniado gadareno en Marcos 5, tengo dudas, pero después voy a investigar. Con el endemoniado gadareno.
tenía una legión de demonios ese hombre en Gadara, que era el otro lado del Jordán o del río, Marcos 5. Marcos 5. Ah, dice, listo, gracias, está bien, está bien. De este otro lado del como el mar de Galilea, está Gadara, donde quedó la tribu de Gad, esa tribu que no quisieron cruzar al otro lado del Jordán, sino ellos le pidieron a Moisés para habitar de este otro lado, la tribu de Gad. Por eso se llamaba Gadara, se llamaba ese lugar. Y ahí se fue el Señor Jesucristo y estaba un endemoniado que no lo podían atar, le ataban, rompía todo, estaba con una legión de demonios. Está ese hombre. Y se le vino pasa al Señor Jesucristo y le rogó, por favor, se arrodilló y temblaba de miedo de Cristo y dijo, por favor, no me mande la misma, mándame a ese hato de cerdo que está ahí. Y el Señor Jesucristo se ve que dio la orden y dijo, andate al hato de cerdo. Y le dejaron a ese hombre, limpito le dejó a ese hombre. Pero ¿cómo está ese hombre? ¿Cómo está ese hombre? Destruido estaba por los demonios. Más tuviera, digo, estaba sin ninguna ropa, no tenía ropas. Miré la tele, y ahora ya, eso me está diciendo el europeo como yo no quiero hablar de eso, pero quiero decir, que se presentan en la tele gente sin ropa ya. Son endemoniados, no se ponen más ropas. El Señor enseguida le tapó, le cubrió y le puso ropa. Enseguida le cubrieron. Eso va a pasar con esta gente que andan sin ropa por ahí. Cuando se convierten, se empiezan a vestir, se empiezan a poner ropa. Pero, hermanos, si será el diablo como está ganando con mucha gente, pero el Señor cambia la vida realmente, hermano. Y todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Y te va a ir a mirar con esa gente. Y yo salgo con toda esa gente que casi ni ropa usan. Yo con esa gente salgo. Pero si esa gente son todas demoniadas. Esa gente son todas. Porque no se visten. Ya se ponen cualquier cosita, no se ponen. No, hermano, con esa gente hay que ir, pero para predicarles, para evangelizarles, porque no están con el Señor. Porque si están con el Señor, le va a pasar lo que le pasó a este endemoniado Gadareno. ¿Qué le hizo el Señor? Ni bien se convirtió a este endemoniado Gadareno, lo vistió, lo puso en ropa. Y eso habría que decirle un poco a Hollywood y a toda esa gente que pongan ropa un poco, pero ya es demasiado ya. Y eso es lo que me decía el alemán. No, está terrible el mundo hoy. Si volviera lo que es en Europa, la gente no se pone mal. Pero es increíble, estamos llegando a lo último. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa gente? Cristo murió por vos, te puede. Pero yo soy salvo, ¿no? Entonces vestite un poco. Vestite un poco, si a veces sos salvo o no. ¿Saben qué? Y eso es lo que está pasando. Entonces tenemos que trabajar, es un trabajo esto, es un ministerio esto. No te digo que vos le odies a esa gente, yo no le odio. No hay que odiar, sino que hay que entender que estamos, cuando veo a esa gente yo digo, estamos para predicarles, para enseñarles, para darles testimonio, para que ellos conozcan a Cristo. Le llamó uno, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, bien, buen siervo fiel, en el 17, por cuanto lo poco ha sido fiel, porque esto ya poco eso, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Algunos dicen que va a ser esto en el milenio. Dios le va a poner como presidente de 10 ciudades, o intendente, o autoridad, quién sabe qué autoridad le pone el Señor. En el 18, viniendo otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Miren este caso, hermano. Tu mina, a Cristo Jesús, el capital que nos dio para trabajar, Señor, para salvar las almas, no usé nunca, no usé para nada. Ese conocimiento del Evangelio, toda mi vida la guardé, nunca la usé.
Nunca di testimonio de Cristo, nunca hablé del capital que tiene Cristo, de la salvación de Cristo, nunca hablé de la inescrutable riqueza de Cristo, jamás la usé. Ese es el que tuvo guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y sigue lo que no sembraste. Esa es una persona que tiene, como se dice, no tiene entendimiento de las cosas de Dios. No tiene entendimiento de las cosas de Dios. Tiene ¿cómo se dice? El concepto desviado. Lo que le pasó a Eva, ¿no? Lo que le pasó a Eva. ¿Qué hizo Satanás con Eva? La engañó. Le engañó. Le dijo, ese fruto del árbol es muy hermoso y poder comerlo. Pero el Señor dijo que no lo que coma. Pero mira, qué lindo que es. Pero el Señor no quiere que vos comas eso. Le hizo dudar, ya primero empezó con la duda. ¿Con que vos te vas a la iglesia? ¿Te vas a la iglesia? Te hacen dudar primero. Empieza así, de poquito, no te atacan directo. Pero te atacan. Vos sos esos que se van siempre, que andan siempre con la Biblia por ahí. Vos sos ellos que siempre que andan hablando de Dios por ahí. Así te dice medio una cosita, una oidita para que vos te retrocedas para atrás. No, yo no soy eso, no. Sí, tiene que decir, yo soy de eso. Y a Eva le empezó así, sutilmente empezó. Dios te dijo que no comas eso. Dándole, ¿y sabe lo que está haciendo el diablo? Estaba desfigurando lo que es Dios ante la mente de Eva. Y después le dijo, no porque, después le atacó directo ya porque le dijo, no porque sabe Dios que si vos comés de ese vas a ser igual a él. Entonces ahí que le estaba diciendo que Dios es un ingrato, que Dios es un envidioso, que Dios es un, que es como se dice, que Dios no quiere que nosotros seamos como Él, que Dios es un malo. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Le estaba desfigurando la imagen de Dios. Y eso es lo que es. Eso es lo que es el diablo. El diablo en la gente desfigura totalmente la imagen de Dios. Por eso ellos están pensando que Dios es de una forma y no es de esa forma que ellos están diciendo. Dios no es de esa forma. Porque ellos tienen desfigurada la imagen de Dios. Piensa que Dios es otra cosa, que Dios no es. Que Dios no es. Y eso es lo que hace el diablo. Y por eso esta persona le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabía que yo era un hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volverlo hubiera recibido sin interés? Y yo no sé, ¿no? Solo Dios sabe si esta persona realmente era lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Puede ser un creyente que entró, como dice vernos allí, con olor a fuego en el cielo, porque se le quemaron todas las obras y entró sin nada, capaz que con la ropa blanca, no por la justicia de Cristo, pero sin ningún fruto. Eso dice en 1 Corintios 3. Si alguno dice edificar con oro, plata, piedra preciosa, o sea que tus frutos son oro, plata, piedra preciosa, que vos, los frutos que producís figurativamente son no perecibles, vas a recibir recompensa un día. Pero si tus frutos de tu vida delante de Dios son madera, heno, hojarasca, estos se queman por el fuego, no resiste. Cuando pase por la prueba, el fuego de la prueba de Dios se va a quemar toda la obra porque no sirve para nada. Y dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios capítulo 3, los primeros versículos del 7 en adelante, por ahí me leen después, eso le dejo de tarea. Vamos a terminar acá, pero está la posibilidad de que esta persona, porque a veces el incrédulo, ¿sí? El incrédulo con el creyente carnal son medio parecidos a veces, no hay que distinguir bien, ¿no? Entonces, vamos a terminar esta reunión y ¿qué vamos a decir?
vamos a trabajar para el Señor para que no, el tiempo tengamos ocupado. Y la espera del Señor no sea tan difícil. Hagamos todas las reuniones que hagamos de hombres, de mujeres, lo que sea, ¿no? No sé cuándo vamos a hacer todo lo de hombres, de niños, hay que hacerla también, pero estemos ocupados, hermano, trabajando para